a la 11. Listo, de todos modos, ¿surgió alguna duda con respecto a Winnicott? De lo que hayamos visto de la semana pasada. No, maestra. Ok, bueno, les tengo dos propuestas. Mis equipos de quinto van a exponer a los autores que ustedes están viendo ahorita. Entonces, esas exposiciones comienzan mañana. No sé si tengan tiempo, los que tengan tiempo, las que tengan tiempo, ¿verdad? De acompañarnos, porque pues sería como formalmente hacer un repaso de los tres autores que llevamos hasta ahorita. Llevamos dos, pero hoy vamos a ver a Margaret Mahler. Entonces, con ella llevamos tres. Y ya nada más mañana y el lunes ustedes entrar a estas clases que los invito atentamente y si es que pueden, pues les serviría como para fortalecer estos aprendizajes, ¿sí? En caso de que puedan, estas clases van a ser mañana, lunes y probablemente martes de 2 a 3 de la tarde. Y los autores que vamos a ver son Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Margaret Mahler, Adler y Erik Erikson, que no viene en el programa de estudios de ustedes. O sí, no me acuerdo si vienen modelos. Ahorita lo confirmo, ¿eh? Pero de todos modos es un autor que les va a servir muchísimo. Sobre todo, ¿saben para qué? Para sus proyectos de investigación, que ahorita me imagino están buscando fundamentos teóricos para sumarlos en sus marcos metodológicos, ¿no? Supongo. Bueno, y están abordando problemas de violencia de género, supongo también. ¿Sí? La mayoría, ¿no? Sí, así es. Ajá. Bueno, entendiendo entonces que tal vez tenemos que tener uno o varios teóricos que para el análisis nos permita, digamos, eh, construir, más bien nosotros construimos nuestras categorías de análisis, pero necesitamos teorías, ¿cierto? Que fundamenten aquellas categorías que nosotros creamos, ¿no? En ese sentido, pues vamos a necesitar varios teóricos del desarrollo o de la personalidad o del yo o del sí mismo, ¿sí? Para que podamos fundamentar cómo es que una personalidad se va estructurando, desde dónde, cómo son las distintas etapas, ¿cierto? Y esto lo tiene Freud muy dividido en sus etapas psicosexuales. No tan dividido lo tiene Melanie Klein con las posiciones. También bastante señalizado, aunque menos dividido, lo tiene Winnicott, ¿sí? Y sus relaciones objetales, ¿no? También de Mahler, digo, de Winnicott y de Klein. Y también por último vamos a ver que Erik Erikson estuvo desarrollando una teoría en la cual son 8 fases psicosociales en las cuales va determinando todo lo que va sucediendo. Bueno, no lo determina él, sino nos va diciendo, nos va explicando detalladamente todo lo que va sucediendo en esta construcción de la personalidad, siendo que, por ejemplo, él trabaja con cuestiones tales como radio de acción social, es decir, hasta dónde la experiencia del niño o de la niña es susceptible de ser socializada y también hasta dónde puede llegar, qué crisis puede presentar el desarrollo, pero pone la crisis por cada una de las etapas. Y es necesario pasar por esa crisis porque esa crisis lo que determina es después el desarrollo. Es decir, si no pasa por la crisis de cada etapa, entonces no podría venir el desarrollo, ¿sí? Bueno, entonces es un autor que nos sirve mucho porque lo señaliza todo muy bien. Erik Erikson, búsquenlo si quieren porque creo que les puede servir. A ver, ay, perdónenme. Catalina, cuéntame más o menos de qué va tu trabajo final, por favor. ¿De metodología o el que tú quieras? Bueno, en el de violencia, estamos viendo sobre la violencia obstétrica, desde todo lo que se da y en una persona desde el momento en que va a consulta, desde el momento en que le dan el tratamiento a seguir. A veces ese tipo de violencia
pues la pasamos desapercibida y no sabemos cómo ayudar a esas personas. A veces, sobre todo la parte de los camilleros, las partes de enfermeras, a veces no saben cómo tratar a este tipo de personas y que muchas veces, sin darnos cuenta, no nada más estamos poniendo en riesgo a la mamá, sino también al bebé, porque, por ejemplo, hay veces que hay circunstancias que hemos observado en las personas que tienen bebés, que a veces o se les rompe la fuente y no tienen dolores, y bueno, son muchas situaciones que hay que observar para evitar que posteriormente pues pueda haber algo desafortunado tanto en la madre como en el pequeño que está por nacer. Claro, muy buen tema, muy padre, suena muy interesante y sobre todo muy auténtico, ¿no? Muy genuino. No creo que nadie esté revisando ese tema. Muy bien. Y ahí, por ejemplo, a la hora de entender quién es el agresor y quién es el violentado, ¿cómo lo estás manejando? Aquí, nosotros de alguna forma hemos platicado con personas que están en ese proceso de gestación. Y entonces, pues les hemos preguntado cómo va transcurriendo su embarazo, cómo se siente ella al tener al bebé, porque pues ahorita que estamos viendo la parte psicológica, pues del bebé desde que está ya en el vientre de la madre, aunque no está en la parte externa, pero él ya está sintiendo, percibiendo lo que la mamá está, lo que está pasando a su alrededor de esa mamá. Y entonces, pues desde aquí estamos observando cómo ha sido su consulta, si se le ha, o sea, si le han dado la información adecuada de cómo debe de evolucionar su embarazo, si ella está asistiendo a sus consultas periódicamente, si está tomando ácido fólico, si está tomando algunas vitaminas, o sea, para que todo eso, pues de alguna forma va a ayudar a que ese bebé, pues venga bien. A lo mejor sí pudiera haber complicaciones, pero serían pues mínimas. Entonces esto lo estamos así desarrollando a través de personas que están viviendo estas etapas. Por ejemplo, ahorita estamos dándonos cuenta que las personas que, por ejemplo, están embarazadas, pues tienen miedo también a contagiarse de COVID y pues qué va a pasar con ellas, con el bebé, o sea, pues son muchas preocupaciones que esas mamás tienen. Entonces, pues ahorita los estamos apoyando en que pues sigan con pues sus citas periódicas que les están dando y pues que estén lo más tranquilas que se pueda. Muy bien. Eso es. Ajá. Pero nada más así, por ejemplo, ahí el agresor, ¿quién sería? ¿La institución que no provee de Sí, información? así es. Sí, maestra, estamos viendo que muchas veces ellas carecen de esa información y por carecer de esa información, pues no saben, sobre todo en las personas que son primerizas, pues no saben qué está pasando, ¿no? Y a veces, pues desde que llegan a la clínica, desde que son atendidas por la enfermera, posteriormente por el médico, pues sí, se está viendo que la parte de la institución es donde hay mayor relevancia en ese aspecto, en que no se les da toda la información y al no darles la información, pues ellas no saben qué hacer o cómo acudir a esos servicios. Entonces, sí, inicia todo desde la institución maestra, desde el personal que atiende a todas esas personas que están embarazadas. Comprendo. Y bueno, ya después de ahí, pues también dependiendo de su entorno social en donde ellas estén desarrollando, que es la parte, pues de la parte de las personas que a ella la rodean. Pero más que nada es de la institución maestra. Bueno, al menos esa es la hipótesis, supongo, ¿no? Ok, muy bien, Catalina. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando ya hagas tus categorías de análisis,
O bueno, primero vamos a regresar en el tiempo. ¿Cómo vas a hacer esas entrevistas? ¿Cómo las estás haciendo con las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia? Pues ahorita primero estamos, de entrada, estamos primero platicando con ellas. Todavía no, estamos en ese proceso de hacer una entrevista a estas personas. Pero ahorita primero estamos en el primer paso, estamos platicando con ellas para que cuando nosotros tengamos que hacer esas encuestas, pues ellas tengan esa confianza en comentarnos cómo fue cómo está transcurriendo esa gestación del bebé. Ok, pero ¿encuesta? Sí, estábamos pensando en hacer, bueno, hay dos, una por medio de una encuesta, la otra por medio de, pues, de lo que ellos nos comenten. Todavía aún no decidimos como equipo cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Ok. Bueno, yo Estamos en este recomiendo... proceso. Ajá. Sí, ok, digo, no sé, platíquenlo entre ustedes y también con su profe que les dé esta materia, pero yo para comprender cualitativa que estamos estudiando relaciones de sentido y no relaciones causales, es decir, que estamos tratando de conocer los significados que tiene cada una de las personas que vamos a entrevistar. Por ejemplo, en este caso, pues lo que nos importa es conocer lo que piensa de lo que vive como violencia la mujer que está siendo violentada, no construirnos otro concepto de violencia, ¿cierto? Sino conocer la subjetividad con respecto a la violencia que tienen estas mujeres que ustedes están investigando. Entonces, en ese sentido, para mí tendría mucho más valor una entrevista a profundidad, es decir, una serie de entrevistas con la misma persona que se repita varias veces, que una encuesta. Una encuesta jamás te va a permitir conocer los significados profundos, íntimos de la persona. Sin embargo, puede resultar de apoyo, ¿no? Pero sí, yo no dejaría fuera, pero yo eso, ustedes lo deciden, ¿no? Y también con su profe de esta materia, ¿no? ¿Qué tal que le está dando otro approach? Yo estoy aquí de metiche, pero de todos modos, bueno, nunca está de más. Hay muchas formas de hacer. Una de las cualidades de hacer investigación cualitativa es que es muy autónoma en el sentido de que cada uno de nosotros podemos construirnos una metodología y ninguna va a estar mejor que la otra, en tanto se cumplan ciertos parámetros, por supuesto, ¿no? Entonces sí, yo sí recomendaría ampliamente, encarecidamente, que no se conformen únicamente con encuestas, ni con pláticas nada más así como, porque lo que estás haciendo, Catalina, ya son parte de una entrevista a profundidad, ¿me explico? Sí estás preparando el terreno, pero ya estás sobre el terreno, entonces todo eso ya deberían haberlo estado grabando y transcribiéndolo para que fuera material muy utilizable, porque ahí estás conociendo toda la problemática. Pero muy bien, esa parte está muy bien, ¿no? Entonces nada más, platíquenlo también con su profe, insisto, ¿no? ¿Qué tal que no le gusta más que la cuestión de las encuestas, ¿no? Pero pregúntenle si pueden combinar, por lo menos. Sí, de hecho es lo que estábamos observando, esas dos, la encuesta o la entrevista, pero como que es más, como usted nos acaba de comentar, es más amplia la entrevista y sobre todo se va más a profundidad, que eso es lo que se pretende. Gracias, maestra. Sí, Cata, porque, o sea, al final del día lo que estamos estudiando en Quali, válgame la redundancia, pues son las cualidades de los y las sujetos y sujetas, ¿no? Entonces, aunque parezca muy obvio, muy evidente, a veces no lo es, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Ok, entonces ya nada más para cerrar. ¿Por qué necesitarías tú, Catalina? Y me encantaría hacer este ejercicio con todos, pero no nos va a dar tiempo. Pero bueno, tú, Catalina, ¿para qué crees que necesitarías entonces teorías del desarrollo? En cuanto construyas tus categorías temáticas, ¿para qué vas a necesitar o para qué te va a servir tener varios teóricos del desarrollo? Al menos en este caso desde el psicoanálisis, ¿no? Que podrían ser desde otras escuelas, pero tú Pues para poder ver la postura y de ahí partir
para poder darles o sea, desde dónde vienen todas estas situaciones que la mamá está pasando. Pues las teorías me sirven para, de alguna forma, encauzar este proyecto que yo voy a realizar, o sea, como una base para poder ir desarrollando lo que yo quiero desarrollar, de acuerdo a lo que cada uno de los autores me está dando como, pues cada uno de ellos me da un conocimiento diferente y desde dónde lo puedo abordar, desde dónde puedo yo abordar este tema. Sí, ok, pero por ejemplo, a ver, pensemos que te dice ¿cómo podrías investigar si la chava que está sufriendo esta violencia, como dices, muchas veces es víctima porque ni siquiera se da cuenta que está siendo violentada, ¿no? Por la institución. Entonces ahí, y creo que esto aplica casi para todos los equipos, ahí cabría preguntarse por qué esta persona normalizó la violencia, ¿no? ¿En qué momento normalizó la violencia? ¿En qué momento pensó que no necesitaba otro tipo de cuestiones más atinadas, más oportunas, otra tipo de, digamos, de cuidados, ¿no? Y normalizó que, pues más bien, esto era absolutamente, válgame la redundancia, normal en la institución. Para todo ello, vas a tener que ver cómo se configura la personalidad y qué partes de esta personalidad se pueden ver afectados, ¿no? Desde la infancia, pues, para que la gente normalice este tipo de violencias. ¿Sí me explicó? Entonces, claro que te va a servir para tener una postura. Sí, por supuesto, pero también te va a servir para hacer análisis de todas tus categorías. Por ejemplo, si te dice, no, es que la persona que entrevistaste, si te comenta, no, ¿sabe qué? Es que, a ver, tú la entrevistaste por violencia de género. Y ella te empieza a decir, es que sufro un montón de ansiedad porque a partir de que me violentaron en el hospital, siento que ya no estoy segura en ningún lado. Y la verdad es que esto ya me había pasado porque antes llegué a estar muy deprimida. Esos términos, ¿cómo los vas a fundamentar? Porque esos términos son los que van a hacer tus categorías de análisis, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Ya llegaron a la parte de categorías de análisis? Más o menos, ¿tienen idea por lo menos de qué es una categoría de análisis? No, maestra, todavía no. A ver, ya creo que sí, ya lo rodearon un poco con su profe, ¿cómo no? Porque es algo que se va viendo desde un principio. A ver, vamos a pensar en otra entrevista. Te va diciendo, hoy estuve llena de alegría porque mi bebé estuvo pateando. Lástima porque luego me llené de coraje porque, no sé, cualquier cosa con el marido, un ejemplo X. Cualquier cosa. Esas también son categorías de análisis que ustedes van a poder utilizar para hacer sus, digamos, todos sus, válgame la redundancia, sus análisis, ¿no? Entonces, para ello, insisto, necesitan carnita teórica. Entonces, ¿quién, cómo? Bueno, pues Klein fundamentas todas las posiciones esquizoparanoide y la depresiva. ¿Sí? Con Freud puedes hablar de los mecanismos de defensa yoicos. Con Winnicott y Klein, una vez más, puedes hablar de los mecanismos de defensa psicóticos. Y ahorita van a ver a Mahler, que también vamos a incluir dentro de estas grandes bombas teóricas que nos pueden permitir fundamentar, ¿cierto? Nuestros trabajos. No solo los de psicoanálisis existen, también podríamos hablar de fundamentar, con los de, sí, fundamentos teóricos. ¿Cómo se llama? Fundamentos psicológicos del aprendizaje, se llama su materia, ¿no? A ver, por ahí, ¿qué están viendo? Sí. Sí, estamos viendo esa, la de fundamentos psicológicos del aprendizaje. Ok, y a ver, Brianda, cuéntame qué están viendo en fundamentos. Hola, hola, ¿ya me escucho? Sí. Bueno, pues nosotros estábamos viendo sobre la violencia desde la perspectiva del agresor,
o sea, la violencia doméstica desde la perspectiva del agresor. O sea, qué es lo que él hace para manipular tanto a las mujeres y cómo logran hacer eso? O sea, cómo logran poder convencerlas y hacerlas sentir lo que no son. O sea, qué pasa por la cabeza de él, cómo manipula y cómo opera y el por qué es así, por qué se convierte un niño en un agresor cuando es adulto. Es lo que estamos, aterrizándolo. Ya, entonces están sobre la génesis de la semilla de violencia en cada uno de los seres humanos y en dado caso ya del agresor varón. O sea, es un estudio de perspectiva de género feminista. Exacto, sí, es que, por ejemplo, cuando hablamos de violencia Ujú, doméstica, siempre se habla obviamente de que la señora no se deje, autoestima, los hijos, las huellas, cicatrices, todo lo que deja, ¿no? ujú, Sabemos que hay violentómetros y que los hombres, la mayoría en la violencia doméstica, porque también hay violencia doméstica en mujeres, ¿no? claro. Pero en este caso, bueno, del hombre, ¿qué pasa? O sea, no todos son psicópatas. O sea, realmente algo está pasando ahí. Yo creemos que si se ataca desde el punto de quien lo está generando, en este caso nos vamos hacia los hombres, en algunos casos obviamente, podemos erradicarlo más. Porque de qué falta, o sea, de qué sirve que a la mujer la empoderes y le des buena autoestima y salga de esa relación, si ese hombre va a buscar otra mujer y va a volver a hacer lo mismo. Ujú, ok, muy bien. Y bueno, evidentemente ahí te serviría entonces mucho más la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, ¿no? Sería un fundamento importante que tiene que tener tu trabajo, ¿cierto? También tendrías que agarrar a Michel Foucault, las relaciones de poder, ¿no? Michel Foucault. Tendrías que hablar de concepto igual que Catalina, tendrías que hablar del concepto de institución, y esto lo pueden hacer desde un autor que se llama, no me van a entender nada, mejor se los voy a dejar en el chat, Cornelius Castoriadis, búsquenlo. Y él tiene también grandes conceptos con respecto a Castoriadis, lo que es ser hombre y ser mujer manejado como una institución, es decir, en sus roles, en su cumplimiento. Fritz Perls también le serviría muchísimo de la Gestalt, porque él también hablaba justo de que siempre somos personas que estamos interpretando roles, ¿sí? La Gestalt nos toma así como estas personas, estas completudes, que siempre se están moviendo bajo estos parámetros, a estos roles. Entonces eso también les va a parecer muy interesante. Y bueno, Sí, claro, de hecho el tema es muy interesante, pero como que el por qué él para es como muy extenso y pues para aterrizarlo sí nos cuesta un poco de trabajo, pero muchas gracias por decirnos las referencias, nos sirve de mucho. sí, no, adelante, de verdad, lo que necesiten y se necesitan más asesorías adelante. Pero entonces, por ejemplo, Brianda, en tu caso es más evidente aún que vas a necesitar teóricos con los cuales puedas hablar de cómo se conforma la personalidad. Ahora, aquí está interesante. Te vas a acercar, yo creo, bueno, yo haría eso, no sé si te parezca buena idea, a uno de estos centros donde los hombres buscan ayuda para dejar la violencia, para trabajar con su violencia, que sabías que existen, supongo, ¿no? No, no sabía. Ah, bueno, mira, te voy a buscar la información de uno de una vez porque luego ando en mil cosas. A ver si te puedes acercar acá, porque estas personas, estos hombres de estos centros, van a estar muy dispuestos a otorgarte entrevistas que te sirven de muchísimo porque tú vas a saber, como bien dijiste, algo que me llamó muchísimo la atención. No todos son psicópatas, es cierto, pero culturalmente puede que todos anden muy perversos. Y esto lo vas a comprender cuando sepas un poquito más de psicología social, porque el mismo Freud decía, ¿no? Foucault, Lacan, varios de los psicoanalistas que trabajan también psicología social, muchos de ellos lo decían. Es más, el mismísimo malestar en la cultura, ustedes recordarán este tema, ¿no? Del libro de Freud. Entonces, muchas veces, como bien decías, la persona puede sanar, pero la sociedad está insana, está produciendo, a decir de Michel Maffesoli, otro gran autor francés,
Él decía que somos una sociedad de psicóticos neoliberalistas violentos, por ejemplo, y que la cultura, la sociedad capitalista, fomenta este tipo de enfermedades culturales a nivel cultural. Pero este nivel cultural, evidentemente, recae en el nivel personal, en el nivel de lo individual, de lo privado, ¿cierto? Y es así como de lo público nos permea en lo privado. Entonces, toda esta parte cultural definitivamente tiene un eco importante en nuestra personalidad, ¿sí? Entonces te digo, ahí vas a tener que acercarte a estos hombres que han sido agresores para que te den entrevistas a profundidad y puedas conocer desde la mirada de ellos qué es lo que sucede. Pues es que fíjate que a mí mi papá me daba unas golpizas que ya hubiera yo querido que le diera esas golpizas a mi hermana porque a ella no le tocaban ni el pelo, ya te está hablando de envidia a la hermana. Y esa posición para Melanie Klein, ¿qué onda? ¿La envidia dónde estaba? ¿Qué nos permitía la envidia? Bueno, por lo menos se acuerdan que trabajamos el concepto de envidia, ¿no? Sí, nos permitía poder salir de la zona de confort y poder aprender de ello. Ándale, muy bien. Y pasar de una a otra etapa, ¿no? Muy bien. Por lo menos tenemos en cuenta que muchos de nuestros discursos en muchos momentos pues van a salir celos, envidia, voracidad, todo aquello que trabajó Melanie Klein en este sentido y todo lo que hemos estado viendo con los demás autores. ¿Sí me explico entonces cómo vamos a ir ligando nuestras propias categorías de análisis? Si tienes un agresor que te habló desde su corazón y te dijo, pues es que yo envidio mucho a las mujeres porque a ellas, bla, bla, lo que quieras, pero ya te está hablando de la génesis de ese odio, ¿sí? ¿Sí me explicó? Y ya de ahí lo traduces en algo cultural, porque pues la verdad es que si lo piensas así, todos los hombres son agresores, todos. Y también nosotras, las mujeres, porque entonces, ¿quién educa a los hombres? Y esta es la parte más difícil que el feminismo vamos a tener que trabajar con ello, porque hasta ahora se dice que el gran otro cultural, ese que te transmite toda la información no genética, pero con la cual te vas a defender ante el mundo de lo social, ¿quién sería? Y esto es horrible de admitir. ¿Quién sería? Nosotras mismas. Entonces, ¿cómo puede ser que seamos el agresor? Porque cuando una persona del sexo femenino tiene un varón, un hijo varón, todavía hoy por hoy, mucho menos que antes, ¿no? Yo creo que esto ya afortunadamente se va moviendo. Pero todavía hoy, pues sí se le conceden tratos diferentes a los niños que a las niñas, ¿no? Entonces se dice que es la madre, ¿sí? Pero más representante de la cultura sería ¿quién? La abuela. También se dice que en México hay mucha madre y muy poco padre, ¿no? Porque estamos casi siempre en familias donde la figura del padre pues es ausente. Ahora ya cambió también todo eso. Yo veo que los papás están mucho más involucrados, ¿no? De manera padrísima en la crianza de los niños y ya de manera no violenta. Entonces, esto lo que permite es que no la mujer sea la única que se tenga que hacer cargo del niño, y entonces cuando la mujer no puede, ¿a quién se lo llevaba casi siempre? Pues a A los la abuela. abuelos, a la abuelita. Exacto. Y entonces ahí había un conflicto bastante fuerte de, caray, a ver, mis papás tienen, por X, ¿no? Vamos a decir, 30, 32 años, tienen una cultura diferente y llegan ellos a una cultura muy distinta con los abuelos que pues ya tendrán por lo menos 55 añitos, 50, 55, y es otro cúmulo de creencias, ¿no? De usos y costumbres muy distintos a los de sus padres. En primera, ahí hay un rompimiento, ¿no? Y no solo eso, resulta que todos los abuelos en este mundo son consentidores, ¿cierto? Lo que hacen es casi destrozar los límites que ya hayan logrado poner los papás, casi están ahí ¿cómo decirlo? Para que el niño pierda estos
hábitos de disciplina que tanto le han costado a los papás. Ujú. Entonces, esto no es un juicio de valor. Yo algún día espero ser abuela y consentir a mis hijos, digo, a mis nietos horriblemente. Voy a cuidarme de no romper los límites que sus papás hayan ya logrado, pero también es la savia de la vida poder consentir a un niño, ¿no? Esto no se trata de hacer juicios de valor, recuérdenlo. Pero sí es importante que si un niño de, pues no, vamos a poner un ejemplo, 10 años, se educa con una señora de 55, 60 años, la brecha generacional es distinta. Y es muy probable que tú, de mamá de 30, 25, 30 años, estés educando a un hombre menos perverso, más libre, más adecuado a una sociedad equitativa, y pum, de pronto pues la persona de 60 años tendrá otras ideas. No, mijo, tú no te metas a la cocina, espérate, yo te hago tu comida, yo te lavo los trastes, yo te lavo la ropa. Mija, ayúdale, ¿no? Aquí a tu sobrino. Sí, ya sabes, siempre mandando a una mujer a resolver el barco, ¿no? ¿Sí me explico con esto más o menos hacia dónde va? Brianda, te escucho, ¿eh? Pues sí, obviamente sí, la educación sería completamente diferente, pero también serían más responsables en cuanto a lo que tienen que hacer, en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela y todo eso, porque ahora muchas veces como mujer, es mi niño, lo voy a consentir y que seamos iguales y todo eso, pero yo pienso que no es la misma educación que antes. Bueno, yo creo que antes lo malo era el machismo, pero también se hacían hombres más responsables. Hoy por hoy lo vemos con los chavitos de 13, 14 años, que de verdad no hay límites para ellos. Y es porque se perdió eso con tal de ser flexibles. Muy buena observación. Buenísima, genial, Brianda. Y esa es una de las críticas más fuertes que ha recibido esta generación, ¿cómo le llaman? De cristal, creo, ¿no? Porque además, Yo cuidado. le llamo de mazapán. Uy, qué rico, se me antojó. Un mazapancito. Pero sí, es muy buena observación porque además, cuidadito y le digas algo al niño de 13 años porque, por ejemplo, si tú eres maestra y te toca un niño malcriado que empieza a decirte de groserías, si tú le dices, simplemente sin decirle groserías, por supuesto, ni nada, pero le marcas cualquier límite, así de, a ver, te sales en este instante del salón porque a mí no me vas a hablar de esa manera y vete a hablar así a otros lados. Aquí no, ¿no? Pero que se escuche así duro, ya sabes, fuerte de, pues porque imagínate, estás controlando un grupo de 40 morrillos ahí, adolescentes, pues ha de ser bastante difícil, ¿no? Y uno te está, dice y dice de cosas, pues evidentemente lo sacas, ¿no? Y va y resulta que te reporta y la afectada eres tú. Entonces es muy buena observación porque inclusive la sociedad está promoviendo eh, este tipo de actitudes donde ya los límites están totalmente desdibujados. Y entonces, ¿qué sería el mundo sin fronteras? Pues un caos, ¿no? ¿Y qué sería entonces la mente y la personalidad sin fronteras? Pues una personalidad psicótica. Te va a encantar Michel Maffesoli. Déjame buscarte el nombre. Más bien el autor para que lo conozcas. Sí, es con doble F, tenía esa duda. Michel Maffesoli. Si quieres te lo dejo acá. Sí, gracias. Y sí, esa es una buena observación, insisto. Pero para todo esto, ya me di cuenta de la hora y tenemos que ver un videito rapidísimo. Perdónenme, pero es que sí quería platicar porque para todo esto les va a servir conocer este tipo de fundamentos, como ya vimos, ¿no? Dice Brianda, ahora podríamos saber, vamos a hacer uno con el ejemplo de Bri. ¿No te molesta que te digan Bri, Brianda? No, al contrario, me dicen Bri. Ok. Entonces, a ver, pensemos. El agresor, cuando le esté dando la entrevista a Brianda, le va a decir, a veces hago cosas que no quiero, como si fueran cosas que existen en mi cabeza, pero yo no sé de dónde vienen. Mi mamá no me educó así. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Con qué estamos tocando ahí? Específicamente en el momento que le dice, a veces hago cosas que no quiero, que no sé de dónde vienen, pero están ahí. ¿De qué instancia estamos hablando? ¿Lo pudiera volver a repetir? Es que se me cortó un poquito. Ajá, a ver, pensemos así como, a veces hago cosas
que no quiero, como golpear a mi mujer. Yo no sé de dónde viene esto, porque son cosas que yo normalmente no pienso, pero sé que están ahí y a veces se me sale. ¿A qué les remite esto? ¿A qué tipo de contenidos en la estructura psíquica? ¿Conscientes? ¿Inconscientes? Inconscientes, maestra. Sí, ¿verdad? Eso es como van a tener que analizar el discurso de sus entrevistados. ¿Sí me explicó? Lo que les digan entre líneas, como decía Lacan, lo no dicho, muchas de las veces es lo que más vamos a poder analizar. Bueno, y entonces tú que cuando estás haciendo estos actos de violencia, ¿qué es lo que se cruza entonces en tu cuerpo? ¿Dónde sientes más fuerte? Y entonces ahí esquema corporal, ¿no? Te das cuenta dónde somatiza lo que muy probablemente se trate de una violencia familiar que él también vivió. El agresor, no siempre, pero casi siempre, viene de una familia donde él también fue altamente agredido. El abandonador fue abandonado. El rechazador o rechazante fue rechazado. ¿Sí? Todo esto nos tenemos que remontar a la historia, en tu caso, Brianda, cultural y de la personalidad. Y también en el caso de Catalina, y creo que diría yo todos, porque estamos inmersos en una cultura, ¿cierto? Todas las problemáticas, todas las posibles intervenciones psicosociales que lleguemos a hacer, pues tienen que tener esta localización. ¿Sí me alcanzo a explicar un poquito con esto? Sí, maestra. Bueno, pues la invitación ahí está, si quieren entrar. Y miren que acabamos de hacer un repaso por todas las escuelas psicológicas, pero bueno. ¿Sería con la misma Sí, liga que con la que entramos ahorita con usted? sí, aquí Nada mismo. más sería el horario que sería de 2 a 3. Exactamente. Ok, Y va a ser viernes, gracias. lunes y martes. Ajá. Psicoanálisis, ¿sale? Hoy los que quieran entrar, vamos a ver una parte de humanismo. Hoy terminamos humanismo, si quieren quedarse a la clase. Si no, bueno, los veo a partir de mañana. Esto pues a manera de repaso, ¿no? Y bueno, no sé, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar? O me voy directo ya al videito que vamos a ver el día de hoy. Pero en lo que lo busco, a ver, cuéntenme. ¿Alguna duda de sus propios trabajos? ¿No? Ella la fue aclarando, maestra, gracias. Ok. Blanca. Maestra, al hacer la entrevista y tratar temas, o sea, por ejemplo, cuando ellos nos abran su corazón y nos digan, no, pues yo pensaba esto, esto, lo otro, en el caso del agresor, es como abrir una caja de Pandora. Entonces, bueno, ya después cómo lo cierras para que no se quede así, porque al final, pues él va a buscar terapia por algo y el moverlo, pues obviamente, pues va a mover fibras sensibles en ellos. Es una muy buena pregunta. Cuando tú haces tu investigación, por ejemplo, ¿ya vieron lo del consentimiento informado? ¿Tenemos idea de qué se trata el consentimiento informado? Bueno, es esta cartita, ¿sí? Más o menos, ¿no? Es esta cartita en la cual tú vas a hacer ciertos compromisos, Brianda, ¿no? Entre esos compromisos, a la hora de estarle informando a las personas que te van a ayudar con las entrevistas, lo que tú puedes hacer a manera de evolución es ofrecerles toda la información a la que tu investigación llegue. Le dices, te agradezco un montón que me vayas a ayudar. Entonces, todas las conclusiones que nosotros hagamos de la problemática que tú estás viviendo, te voy a ofrecer toda esta información, todas estas conclusiones, para que tú tengas todavía más elementos para poder seguir trabajando con tu problemática. Ahora, eso si estás, por ejemplo, platicando con gente de CABI, que por cierto ya te dejé el link desde hace ratito, en el chat. Si es gente de CABI, ya se asume como agresor, pero si tú vas y empiezas a platicar con cualquier persona que no esté asumida en la agresión, es decir, que no sepa que es un agresor, entonces pues definitivamente tu entrevista tendría que ser mucho más eh, cuidada, porque ahí te expones a qué es a lo que está acostumbrado un agresor. Tú siendo mujer además, Brianda. Sí, completamente agredir. Entonces hay que ir con gente que ya esté en tratamiento
para que pues esas fibras no le afecten, ¿no? Al menos es lo que yo haría, ¿no? Habrá otra gente que tenga otras posturas y que te digan, no, pues mejor voy a ir con los que todavía no se asumen, pues para tratar de que lo asuman, ¿no? Y que se vayan a terapia. Pero en tu caso, ahorita que estamos aprendiendo, yo sí iría con gente que ya lo tiene comprendido, que ya lo tiene asumido, para que sea un poquito menos descontrolada, menos desbordada la reacción de tus entrevistados y que verdaderamente puedas encontrar estas semillas de violencia, ¿no? Está muy bueno el tema. ¿Sí me explico? Entonces ahí las vas a encontrar. Y si tú vas con alguien que todavía se esté defendiendo y que te esté agrediendo, pues se va a convertir en una cuestión hasta de acoso más difícil de sobrellevar. Ahora, esto también, supongo que la quieren todos los equipos llevar a cabo no sé si les pidan proyecto o nada, o si van a tener que hacer la entrevista. ¿Cómo? Que no sé si les piden proyecto de investigación o si les van a pedir perdónenme, que hagan estas entrevistas. Aún no, bueno, a mí no me ha quedado claro muy bien, creo que todavía no nos dicen, no sé, mis compañeros. No, todavía no nos dicen, maestro. Eh, Perdón, yo recuerdo que sí es con entrevista porque nosotros, bueno, mi equipo queríamos hacer el tema de por qué por qué los agresores pues agreden, ¿no? Entonces le comentamos a la maestra y nos dijo que estaba bien, pero sí teníamos que tener a quien entrevistar. Entonces por eso como descartamos el tema porque no teníamos a quien entrevistar. Entonces creo que sí se necesita la entrevista. Ok, bueno, pues entonces con más razón, ¿no? Porque entonces ya no se trata únicamente de investigaciones descriptivas, sino que también ya están llevando a la acción todos los conocimientos que ustedes ahora tienen. Lo veo muy bien porque así es como ustedes se van confrontando, ¿no? Con el sujeto o sujeta, de los cuales vamos a extraer esta información sensible, ¿no? Que tiene que ser de manera empática, respetuosa, porque también si ustedes llegan diciendo, a ver, agresor, ¿por qué eres tan agresivo? Se exageren el ejemplo, pero si llegáramos con cierta actitud así, vamos a lograr que nos diga algo cuantioso que podamos utilizar nosotros, o se nos va a quedar muy corta la explicación que nos llegase a dar. Todo eso lo tenemos que cuidar, ¿no? Lo tenemos que cuidar a fondo. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, si sí hay chance de que hagan sus entrevistas, es decir, si sí se las están pidiendo, pues qué mejor, aprovechamos para aplicar todos los conocimientos que ya para hoy tienen ustedes. Ya vieron gran parte de psicoanálisis, se están dando ya una buena sumergida en qué han visto en fundamentos: conductismo, humanismo, constructivismo, cognitivismo, ¿no? Sí, ¿verdad? Todas, sí, todas. Entonces, por ejemplo, esa pregunta de un agresor, cómo se convierte en agresor, simplemente la preguntita nos remite ya a, pues, cómo conformó esta personalidad perversa, ¿no? Si bien decía Brianda, no todos son psicópatas, algunos sí, pero si no todos son psicópatas, lo que sí son que son perversos, es su ley. El perverso, ¿por qué se define? Porque solamente existe su propia ley. ¿Sí? Para el perverso no hay otra ley más que la suya, entre muchas otras características, ¿no? Pero esa es una que va a compartir siempre el agresor. O también, por ejemplo, Carl Gustav Jung diría que ¿cómo decirlo? Bajo un complejo de superioridad, existe uno mucho más grande que sería el de inferioridad. Entonces también tendríamos que ver dónde está la génesis de las inseguridades de estos agresores y por qué creen que un golpe cubre dichas génesis. ¿Sí me explicó? Un golpe puede ser también violencia emocional, no tienen que llegar a los golpes, puede ser violencia emocional, afectiva, psicológica, ¿no? Bueno, ok, pues quería echarme esta plática con ustedes porque pues ya vamos a entrar a la parte de concretar nuestros trabajos finales, ¿sí? Entonces, no, Blanca, yo no he dejado ningún trabajo final, no investigación, porque pues creo que ahorita ya somos 7 materias, ¿no? Entonces ahorita ustedes ya están envueltos en los más fuertes, que son
El trabajo de metodología, me imagino que es uno de los más pesados, ¿no? Y por ahí estará, pues, ¿qué? Todos los demás, fundamentos, ¿qué más llevan en segundo? Recuérdenme. Bases, Psicobiología. psicobiología, exacto, que también está. Perspectiva de género. Perspectiva de género, que probablemente también les dejaron otro trabajo de investigación, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces acá modelos, lo que yo pretendo es que sea esta asignatura que les sirva para que encuentren el fundamento teórico para todos esos trabajos finales, ¿me explico? Conmigo su trabajo final, a lo mejor hacemos un videoclip ahí explicativo, perdónenme, de justamente estas partes, de cómo se conforma una personalidad violenta. Y entonces ustedes en un video de 1 o 2 minutos me dicen casi el TikTok, ¿no? Así señalizando hacia algunas cosas, no sé, se pondrá su creatividad ahí en juego. Ya veré, ¿no? Esto es una de las opciones que tenemos para trabajar algo hacia el final. Pero más que el trabajo final, a mí lo que me interesa es que sigamos así como ha seguido este grupo que está tan bonito, siempre participando, siempre trabajando y haciéndonos las preguntas correctas para poder atender los fundamentos teóricos de nuestras investigaciones. En este caso, estamos ahorita abordando los post-freudianos, ¿no? Hoy cerramos con los post-freudianos, con Mahler. ¿Sale? Entonces, bueno, si en algún momento, y ya con esto cierro, no he encontrado el video porque soy muy abliche hoy, pero bueno, si en algún momento surge esta cuestión de necesitar repasar algo de Melanie Klein ya con respecto a sus propios trabajos, no duden en pedirme asesoría, o de Winnicott, o la que vamos a ver hoy de Mahler y todos los que siguen que vamos a seguir viendo. Si los quieren usar en sus trabajos y no saben bien a bien cómo usarlos, no duden en pedirme una asesoría. ¿Les parece bien? Sí, ¿Te maestra. mandamos por Gracias. WhatsApp o por correo? Por WhatsApp. Por WhatsApp ven que es mucho más rapidito, ¿no? ¿Ya tenemos un teléfono, maestra? Tenemos Sí. grupo de modelos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, es verdad, sí. Ujú. Gracias. Me añadió la profesora. ¿Qué tal? Perdónenme. Vamos a abrirlo mejor en YouTube. Ah, caray. Bueno, lo voy a compartir desde acá. Espero que no se cierre cuando me manden otro mensaje, ¿no? ¿Verdad? A ver. Bueno, ya sé. Espérenme un segundo. Mejor voy a buscarlo acá. Creo que es este. A ver, ustedes me dicen si ven ya mi pantalla. No, todavía no, la verdad. No. ¿Ya? Sí, maestra. ¿Se Ya. escucha? ¿Sí se oye? Sí, sí se escucha. Sí. Ok, bueno. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Ya regresamos a las instalaciones. ¿Escuchan bien o les subo un originales poquito de más? Radio Morir. Ya se acabaron los congresos, ¿no hay más congresos todavía? De momento, ¿Sí le puedes subir tantito, maestra, por Un favor? poquito, maestra. Así que bueno, pues nos presentamos, por favor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Ahí? Soy Verónica. bienvenidos, buenas tardes, Alana Hernández. Sí, maestra. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, buen fin de semana, les habla Daniel Ibarra. Ahora vamos a estar. Bueno, muy bien. El día de ahora, bueno, el doctor Gerardo les saluda. El día de ahora le toca estudiar, bueno, ver a esta Margaret Mahler, una psicoanalista americana, que, digamos, en su momento fue muy
famosa, sigue siendo muy reconocida, porque ella hizo una gran distinción con respecto a dos diagnósticos que en su momento tenían dificultades para poderlo hacer, que era el del autismo y el psicoanálisis infantil. Gracias a ella y a sus estudios, que vamos a ver, es que se puede hacer estas dos distinciones, que son dos enfermedades diferentes, y por lo tanto, digamos, el tratamiento, por supuesto, que va a ser diferente. Entonces, a ella es a quien se le ocurre hacer un experimento, no se dice experimento. Teoría. Bueno, sí, una teoría, un estudio científico, porque esa es, digamos, una característica del psicoanálisis americano y de Margaret Mahler, que ella pudo hacer un estudio científico dentro del hospital para poder hacer este diagnóstico inconsciente, este diagnóstico de psicosis infantil y de autismo. Entonces, gracias a ella se puede hacer eso tanto, y fue tan bueno este artículo que, digamos, también repercutió en la psiquiatría y en la psicología clínica, así que por esa razón lo vamos a ver ahora y tiene su lugar ahí dentro del marco psicoanalítico y tiene, por decirlo así, su propia escuela, aunque, bueno, ella sigue siendo de la escuela americana. Sí, como lo decía el doctor Gerardo, Margaret Mahler, austríaca, tuvo que venirse, o sea, tuvo que irse a Estados Unidos a vivir por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Ella era doctora, también pediatra, y se tuvo que nacionalizar en Estados Unidos por estas cuestiones que hubo en su país, y aparte se enfocó mucho en el psicoanálisis, creando como lo decía el doctor, esa diferencia. Ella le tocó ser consultante en un hospital en Nueva York y en la Universidad de Colombia. Y quiso hacer esta distinción, empezó a hacer diferentes estudios acerca de qué se trataba el autismo y de qué era, y cuál era la diferencia entre la psicosis simbiótica. Y lo que ella encontró es que en el autismo, el niño nace ya totalmente desconectado, o es en el primer mes, digamos, la desconexión que hay con la madre y con todo su entorno. Cuando en el niño que sufre del autismo, de la psicosis simbiótica, iba en el proceso, o sea, en el desarrollo iba bien, y algo sucedió, hubo alguna situación que lo hizo que volviera, que hubiera como esta regresión. Es muy interesante, Margaret Mahler, si vamos rastreando cómo ella se forma, entra al psicoanálisis a partir del contacto con Ferenczi, y recordemos que... Oigan, una pregunta. Ok, la canción. Ya más o menos tenemos idea cuando los autores nos hablan sobre regresiones. No los veo, tienen que hablarme porque no los veo ahorita que estoy compartiendo pantalla. Sí, No, bueno, al menos yo no. es de lo que hablaba Freud, ¿no? A ver, abúndale un poquito. Uh-huh. Bueno, en la terapia, la terapia usaba esto de las regresiones para que viera pues su vida desde niño, ¿no? Bueno, de cómo fue creciendo y esto. Es un mecanismo de defensa que se utiliza ante situaciones que nos crean conflicto. Regresamos a tener conductas de nuestras etapas iniciales. Ajá, ok, también es eso, claro. Pero digamos que aplicado en el ámbito psicoterapéutico, el psicoanálisis lo que provoca justamente es este tipo de regresiones para poder encontrar la génesis, los orígenes de estas actitudes. Y tiene todo que ver con lo que estamos platicando, porque entonces ustedes de alguna forma van a tener que provocar este tipo de regresiones, que claro, se pueden hacer cuando una situación es tan intolerante, mejor te regresas a lo anterior, ¿no? Cuando no comprendes qué está pasando. Pero también en el ámbito clínico, terapéutico, se puede utilizar para ir a las semillas de lo que hoy, como en la vida adulta, se presenta, pero que tuvo una génesis en la vida infantil, ¿sí? Y para ello se utilizan las regresiones. Mahler, experta, que Klein también. Lo más valioso de Klein es que logró hacer este tipo de cuestiones en niños, no solo en adultos.
Entonces la regresión de un niño de 7 años, pues ahora sí que a dónde regresa, 4 o 5 años antes, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, a mí me explicaba el pediatra de mi hija, Sí. decía que, por ejemplo, que cuando pasan de de bebés, o sea, por ejemplo, de unos 2 años a 3, 4, o sea, cuando ellos empiezan a darse cuenta que ya no es un bebé, o sea, ellos ya están grandes, pero se empiezan a portar como bebés. Y entonces al darse cuenta que ya no son un bebé, que mamá ya no los consiente como bebés, sino que los empieza a tratar como un niño, y se aferran a regresar como bebé, y al darse cuenta que ya no les funciona, entonces ya empiezan a adoptar situaciones de niños, y es cuando me decía el pediatra que es cuando ella iba a empezar a hablar ya no nada más con palabras, sino ya va a empezar como a hacer pequeñas conversaciones. Entonces, en este caso igual sentí que lo de Margaret Mahler era algo así, ¿no? Exacto, muy buena forma de aterrizarlo, muy bien. Un buen ejemplo que nos sitúa, ¿no? Pero bueno, qué bueno, me da gusto que sí tengan idea. Voy a dejar correr el video porque es un poquito largo, solo quería asegurarme de que sí teníamos idea de qué se estaba hablando, ¿no? Muy bien. Ferenczi también logra que Melanie Klein se interesara en el psicoanálisis. Entonces, que aparte la influencia que tuvo Ferenczi sobre Melanie Klein, sobre sus ideas, son muy importantes. Y si vamos rastreando, fue Melanie Klein. Mahler toma, yo creo que es indispensable ver la teoría de Winnicott cuando hablamos de Mahler, porque habla mucho desde ahí y cómo ella logra sintetizar toda esta teoría. Y yo creo que también valdría la pena, un poquito más adelante, vamos a hacer esa comparativa Winnicott de los infantiles, que es Winnicott, Spitz. René Spitz también tiene una influencia muy, muy importante. Melanie Klein, no entré tanto con Anna Freud, pero Anna Freud creo que la podríamos tomar desde la posición del mismo Freud, y cómo Mahler hace un aporte, pero a partir de toda esa línea. Y eso define mucho el trabajo de Mahler y la visión. Sí, porque fue una integrante de las líneas principales que siguieron lo que era el pensamiento psicoanalítico basado en Freud, junto con Klein, con Huth y otros, digamos, los post-kleinianos, que se basaron mucho en el vínculo, o lo importante que era el vínculo de la madre con el niño, que se puede decir que de ahí parte todo. Sí, la importancia que tiene Mahler también es cómo ella empieza a entender lo que es el autismo y lo que ella entiende de autismo a una psicosis simbiótica, porque ella es la que empieza con la teoría y hace la diferenciación que hay entre una y otra. Tanto el autismo, también varios autores anteriores a ellos lo referían también de algo orgánico, ¿no? Entonces Mahler ya se va un poquito más a ese vínculo que hay de afección a la madre y la diferenciación de la simbiosis que hay con la madre es muy interesante. Y otra vez, ¿no? Siguiendo este mismo patrón que he tenido aquí en el programa, acerca de estos postclinianos, ¿no? También la importancia de los primeros años de vida como para el desarrollo del psiquismo de la persona. Con ella, igual que con los otros que se centran sobre todo en esta parte evolutiva, llamémosle psicología evolutiva, en este caso psicoanálisis evolutivo, se basan principalmente en la observación de sus pacientes. Entonces también radica ahí la importancia de estar observando como un método también de investigación. No solo quedarnos con la mirada o la observación directa ya, sino también el mismo desarrollo de teoría. Con Mahler es importante rescatar también esta parte de la individuación del niño. No solo es el desarrollo, sino también en cómo se convierte en un individuo independiente y que es rescatado, incluso parte de su teoría no solo el psicoanálisis, también parte de la pediatría, de la psiquiatría sobre todo. De ahí se parten y todavía aún se consideran estos postulados, las fases que tiene también aún se toman en cuenta, que también tiene críticos, como yo creo todos los autores los tienen, pero esto no le ha quitado ni validez ni importancia a sus hallazgos.
Esta Mahler es la que propone el tema de, vamos a dicho, el concepto de el nacimiento psicológico del infante. O sea, sé que digamos, es diferente, o mejor dicho, tenemos dos nacimientos, el nacimiento del cumpleaños, que no se festeja, y el segundo nacimiento que sería del psiquismo de la persona, que este sería más o menos alrededor de los 6 meses, que es como dijera Lacan en el estudio del espejo, y que también deberíamos de festejar acá, pero nadie lo festeja, quién sabe por qué, pero porque también es muy importante esa parte del nacimiento del yo, y bueno, quien crea este concepto, por esa razón así se llama el libro de Mahler, ahí lo pueden conseguir, ese no es tan difícil de conseguir, es el nacimiento psicológico del infante humano. Paidós. ¿Perdón? De Paidós. Ah, de Paidós, exactamente. Y bueno, ella propone en su teoría las fases del desarrollo psíquico del niño y habla, digamos, es una de las más completas, es una de las teorías más completas porque habla del niño desde el nacimiento hasta los 3 años, más o menos 3 años y medio, ya cuando entra el Edipo como tal. Entonces, ¿qué pasa antes del Edipo, del nacimiento a los 3 años? Mahler es la que completa, digamos, ese entendimiento y esas etapas. También es algo muy bueno de Mahler es que ella no se pelea con las otras teorías de los psicoanalistas infantiles, sino que los toma en cuenta, ¿no? Toma a Winnicott, toma a Klein. Entonces también eso ayuda mucho a completar y a complementar las teorías y entender más al niño. Bueno, son 3 fases, ya dice que son 3 fases. La primera es el autismo normal, la segunda la simbiosis normal y la tercera la separación, individuación, y esta última se divide en 4. La primera fase es el autismo normal, es del nacimiento al primer mes de vida. Aquí ella dice que el niño, digamos, es como un sistema monádico, en el sentido de que solamente el niño está encerrado en sí mismo, que todavía no tiene esa conexión con la madre, todavía no puede ver a la madre o al exterior, y digamos, no hay esa comunicación con el exterior. Sí. Bueno, volviendo a la diferenciación que ella hacía entre los niños autistas y los niños que sufrían de psicosis simbiótica, era que esta no poder tener conexión, de no poder ni siquiera ver a la madre como una persona, como un ser, sino como un objeto inanimado. El que no pudiera ver tampoco a su alrededor a los demás, o sea, tal vez con la mamá podría tener digamos, una conexión un poquito más, pero sería como utilizarla como una cosa, como si fuera parte de su cuerpo, como una extensión, como lo decía en la lectura, como este switch para encender o hacer funcionar alguna cosa. El que tuviera esas alucinaciones, la alucinación negativa, que es el alucinar con la ausencia de los que están ahí presentes y de verlos como objetos inanimados, y que solamente los utilice como accionar una palanca, como si fuera cualquier otro objeto, no un ser humano. Creo que también es de llamar la atención esta parte, y lo mencionaba en alguna lectura que yo veía, donde al final de los días, Mahler no tomaba en cuenta esa primera fase donde dice que es una fase autista normal. Parece que se quedó en una fase simbiótica desde el inicio, pero como si podemos hacer un pequeño esquema mental, como si podemos retomar a René Spitz, por ejemplo, en esta etapa inicial del famoso narcisismo primario, que lo mencionaba como una no diferenciación, y que son las primeras semanas en donde está. Melanie Klein ni siquiera lo describe, ella lo toma por etapas, la etapa paranoide, y Winnicott simplemente dice el primer año, todo el primer año, es la etapa de dependencia, y todo lo que pase, ahí lo acomodamos en un primer año. Y cómo Mahler sí logra a través de este estudio dar esas etapas, dar esa diferencia
cómo el proceso evolutivo del niño, aún a pesar del Internet Spitz, que también prácticamente él describe el primer año del niño, pero cómo también se queda con solamente algunas etapas, pero es Mahler quien a través de los estudios logra identificar todas estas etapas, que al fin y al cabo en esa psicosis simbiótica, lo que comentaba Mahler es que dice, es una fijación, no es una regresión a esas etapas. A veces hay niños que están normal y de pronto vuelven a hacen una regresión. Por un trauma. Sí, pues. Sí, la separación emocional, hablaba de la separación emocional que se daba en esta etapa de la simbiosis con la madre, y que era como un disparo, una desconexión total como para regresarlo al inicio. Sí, según Mahler, en las fases del desarrollo psíquico del niño, como mencionaba el doctor Gerardo, todos pasamos por ellas, ¿no? No necesariamente al decir autismo normal y estas cosas no va a decir que está enfermo, ¿no? Todos pasamos por eso, y la que concede la del autismo normal es la simbiosis normal, llega la separación, individuación. Que en la simbiosis normal es esa parte que tenemos del niño. El niño cuando está con la madre cree que es parte de, son ellos uno solo, ¿no? Es esa parte de yo mamá, le doy mi yo para que el niño no se sienta tan solo, no se sienta tan indefenso. Tan así es que si hay un trauma, refiriéndonos a lo que decías, ahí es donde ya viene lo patológico, donde si en esa etapa hay algún trauma de parte del exterior, el niño no necesariamente que se haga autista, ¿no? Pero va a tener esta patología, pues, pueden ser rasgos, pueden ser ahora sí que inhibición y toda esta parte. Y lo decía, perdón, biológicamente esa palabra de simbiosis, sin es juntos y bio, vida, entonces vivir juntos, es esa unión, es como dos células que apenas van a formar, digamos, a un ser, pero todavía no está bien hecho, entonces se vive esa simbiosis que es normal y que es una parte del proceso del desarrollo de todos. Y vital para el niño. Exacto. Precisamente necesaria porque estamos hablando en esta primera y segunda etapa que aún no ha llegado el nacimiento psíquico del que hablamos en el principio. Por lo tanto, como tal, no existe un yo, entonces es completamente necesario que el yo de la mamá también se lo preste. Le preste un rato el yo al bebé para que pueda existir. En este autismo normal, también se caracteriza precisamente por el levantamiento de la barrera de los estímulos, tanto externos como internos. Hablaba aquí también en esta etapa en el que la vida del bebé se desarrolla a partir pues, solo de instintos, casi siempre de instintos, y solo se va a formar en eso, ¿no? Hambre, la saciedad, necesidades orgánicas y que se van a saciar, pero aún sin llegar a esta parte del placer ni el goce psíquico, porque es meramente biológico en esta parte. Ya cuando llegamos a la parte de la simbiosis normal, que es de primer mes hasta los 4 o 5, esta dependencia con la madre que no es exclusiva de madre, lo hemos visto con todos los demás, en que el bebé tiene que estar apegado a la mamá es el yo auxiliar, y que ahí es una de las partes fundamentales que posteriormente pueden desarrollar la patología. Con Mahler, el origen de la patología ya son los factores innatos, va a ser precisamente las fallas en esta vinculación mamá-bebé en esta fase de simbiosis y también de los traumas de la vida psíquica de la persona. Toma en cuenta las series complementarias de Freud. De hecho, Ana Freud también describe algo, pero realmente son las series complementarias. Para decir, porque muchas veces no nada más es que haya un trauma. Si lo vemos también un poquito más adelante, René Spitz habla de qué pasa cuando hay una deprivación afectiva, que es cuando la madre no puede estar y hasta dónde nos lleva. Sí, así es. También este estudio que hace Mahler, que habla de cómo saber si el niño tiene una buena evolución o el bebé una buena evolución o ya está entrando en una etapa patológica. En la primera fase de autismo normal, esta Mahler dice que cuando el niño, digamos los ejemplos que da, cuando no se puede acurrucar bien o está muy flácido,
es que el niño tiene un problema, está ahí pasando por una crisis, y si no se saca de ahí rápido en esta primera fase, el niño puede desarrollar un autismo. Digamos, son madres que dicen que no se conectan con el niño, que no lo sienten que está ahí o que está vivo, cosas así. Te rechazó mi hija, no quiere comer y siento como que no le caigo bien. Exactamente, entonces ahí ya empezamos mal, ¿no? Digamos, ya es algo, ahí hay una falla en el maternaje, y por lo tanto, bueno, ahí se tiene que corregir rápidamente, ir a terapia para que al niño lo puedan, bueno, salvar el autismo, salvar algo. Que pudiera pasar también por la depresión postparto, ¿no? Que les pasa a las madres. Sí, también es otro problema que, digamos, entre los traumas externos del niño, pues es una depresión materna, tienes toda la razón. En la siguiente fase, digamos, lo patológico, bueno, lo esperado de un niño en la fase de simbiosis normal es la sonrisa, que el niño se ría cuando lo estimulan o con la madre. Pero cuando un niño no sonríe, pues también ahí estamos hablando de que es un síntoma y que algo está pasando con el niño y que se tiene que corregir, ¿no? Y como decía también ahí en la lectura acerca del Winnicott, que ahí mencionaba madre que entraba como este sostenimiento del que nos habla Winnicott, y si no lo hay, o sea, si no hay que la madre pueda sostener a este niño en todos los aspectos, como ya lo hemos visto, que sea el sostenerlo, digamos, en brazos, el sostenerlo como debe de ser cuando se está amamantando, que no esté distraída con diferentes actividades, que así sea, porque en muchas ocasiones han preguntado, ¿y en qué les afecta cuando en lugar de darles el seno materno se les da biberón? Digo, mientras el sostenimiento esté ahí, que sea la mirada, el estar atentos, la caricia, ese contacto que debe de haber madre e hijo, pues no pasa nada, pero es ahí donde nos habla de Winnicott, que dice que es la etapa del sostenimiento. Y como dice, ¿no? Como el chiste, en lugar de darle el pecho le dio la espalda. Entonces, pues si le dio la espalda, pues ahí vamos. Y donde tengamos unos seres complementarios per parte. Yo creo que también es importante hacer notar, porque, bueno, volvemos a lo mismo. Pareciera que todo es la madre. Sí es la parte vital, sobre todo cuando falta una madre psicótica, una depresión postparto, una madre que tiene una situación complicada después del parto, y entonces, o el niño nace con alguna malformación y entonces tiene que irse a ponerlos. Bueno, arriesgan a un niño a un autismo. Pero también en donde la simbiosis falla o hay una agresión, también tenemos que ver que hay un yo débil. Ahí ya hay una situación que quizás los autistas tienen independientemente de a lo mejor una situación con la madre, hay un yo débil, tan débil que en esta etapa que dice Mahler, que es como de separaciones, como el mundo es demasiado agresivo, y entonces esa separación tiene que estar, a lo mejor para ese yo tan primitivo, pero un yo primitivo débil, le es muy difícil tomar lo que, o identificarse con lo que hay afuera, porque en esta etapa también comentaban que el niño puede cambiar la madre. O sea, en el primer mes, la madre no está identificada todavía para el niño, y entonces, pues si se hace un cambio, él todavía no logra establecer ese vínculo. Y entonces puede ser salvado por cualquier otra imagen. Sí, porque hemos visto también que, aunque no esté la madre presente, pero si hay una persona que cumpla con la función, los niños se salvan. Es por eso que, bueno, tomando un poquito la acá, esa parte de lo simbólico es tan interesante, ¿no? No tomarlo todo tan literal, decir la madre, la madre, la madre. Ok, desde antes de nacer el niño siente toda esa parte de ser querido, ser amado. Muy bien, si no la hay, bueno, va a llegar alguien que lo rescate, alguien que lo abrace, alguien que lo quiera, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser la niñera, puede ser la abuelita, puede ser cualquier persona, y el niño se digo, sí va a sentir esa parte de que no lo quiere, obvio, desde el vientre de la madre, pero obvio está que si el otro que está ahí le va a dar su yo para que el niño se salve, sin ningún problema lo va a hacer. Y posteriormente, cuando estos pacientes llegan a terapia, pues hay que intentar reparar esa simbiosis fallida con la madre, y también, como habíamos visto con Winnicott, que el analista se tiene que convertir en ese sostén. Aquí en esta parte también el analista se tiene que convertir en esa madre
que le explique, que le diga, que le preste ese yo auxiliar para que el paciente pueda entender su vida psíquica, ¿no? Que es a lo que llega y viene desorganizado también por esta misma parte. La importancia de la madre, pues otra vez la repetimos 1,000 veces, como en todos los programas, casi siempre la nombramos, pero también con Mahler no hablamos mucho de la figura del padre. Tampoco desarrolla mucho acerca de esa parte, que también es de las críticas que se le pudieran llegar a hacer dentro de toda la teoría, que pues, es bastante y muy buena. Escribió bastante, muchos artículos, a diferencia a lo mejor de otros autores, que ya saben, como unos 20 por ahí artículos. Entonces hay mucho de dónde leer. Es una teoría muy, muy cuidada, muy detallada, y que nos habla mucho y muy bien explicado, sobre todo, muy digerido. Pero hay que saber inglés, ¿eh? La mayoría de sus libros no están traducidos. Claro, el libro más importante está traducido, pero si buscas bibliografía de ella, que aparte hay muchísima, los que tengan ahí venden libros electrónicos en una página, ahí pueden encontrar muchos de Mahler, porque tiene de muchos temas, y es alguien que escribió muchísimo. Aparte, duró bastante, murió en el 85. Duran mucho. Buenas noches, son muy buenos. Buenas noches, ok. Bueno, saludos a él. Daniel Ibarra, saludos. Ibarra, Guatemala, saludos. Edgar Soria, saludos. Marce Almeida, saludos. Marce, Susana Blanco, saludos. Saludos. Vanessa Uribe, saludos. Rosalía Castellanos dice, Alan, venme. Siempre un gusto escucharte, Alan. ¿Cómo vamos, grupo? Bien, maestra. ¿Les está quedando un poquito más claro? Está bueno este video, aunque parece así como que están echando el coto. La verdad es que no, está bueno porque están haciendo una comparativa entre los tres autores que vamos nosotros a terminar la revisión ya con Mahler, pero están haciendo la comparación con las cuestiones propuestas tanto por Freud, ¿no? Principalmente, como con Winnicott y con Melanie Klein. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿hay alguna duda, algún concepto que les haya saltado, que no conozcamos bien? ¿Sabemos a qué se refiere con el maternaje de Winnicott? ¿El sostén? ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? No los veo. Tienen que hablarme. ¿Se acuerdan más o menos qué era? Digo, no para que lo expliquen, pero ¿tenemos idea? Yo no, la verdad, como le comenté que no entré a la clase, no sé del tema. Bueno, no te preocupes, que justo esta va a ser una parte de las que vamos a revisar con este grupo la semana que viene. Pero el holding el maternaje en español, justamente habla de todos estos cuidados que nos vienen aquí desarrollando estos doctores, en el sentido de que si tú, por ejemplo, como decía en este último ejercicio el doctor, si tú como madre estás más atenta a tu celular, a lo que está pasando, estás más nerviosa por lo que está pasando en la serie, que con lo que está pasando con la emoción de tu bebé que está recibiendo su parte nutricia de tu pecho, entonces lo que le estás contagiando al niño con tu pecho, ¿qué sería? Descuido, desorganización, ansiedad quizá, ¿cierto? En cambio, si tú estás atenta a todo el manejo de cuidados que se le tiene que tener a los bebés de esta y en general pues muchas más edades, pero sobre todo los más bebecitos, y estás entregada a la tarea nutricia, entonces estás haciendo un maternaje adecuado y tu niño está pudiendo organizar sus estructuras yoicas que en ese momento son muy primitivas, pero las está organizando conforme tu energía yoica como madre. Entonces estás haciendo un maternaje adecuado. A eso se le llama holding, sostén,
También está el handling, que también es de Winnicott y que ya lo veíamos la semana pasada en esta clase con la doctora, ¿se acuerdan? De todos modos, las clases van a estar subidas en el YouTube siempre. Y lo pertinente es que si no pueden entrar, la chequemos por allá. ¿Les parece bien? Bueno, Sí, maestra, está bien. de todos modos, Shannon, pues no te preocupes porque justo este es el repaso que vamos a dar. Órale, pero si entras, si puedes, por favor, si entras. Y si no, maestra. en el mismo canal de YouTube están mis clases de quinto. Si quieren checarlas también, adelante. Digo, no, probablemente no le entiendan absolutamente a todo, pero mucho de lo que estamos repasando ahorita con quinto sí son temas que vimos desde segundo, ¿sale? Bueno, continuamos porque todavía falta un cachito. Gracias. Vianey Limón, saludos, Vianey. Después de que el niño se pega a la madre, que es parte del desarrollo, situación, y la primera subfase, niño, y de lo que se trata es que el niño sea un saludo, Vianey, Laura, Liliana Ponce, pues nos está viendo, así que bueno, ahí estamos. Ok, ¿tienen alguna duda, pregunta? Con toda confianza nos lo escriben y ya, y ahí la vamos contestando. Entonces, bueno, en esta segunda etapa, que es la de simbiosis normal, el niño se pega a la madre, hay esa omnipotencia de parte de la madre de satisfacer las necesidades del niño, pues las pulsiones del niño, y de lo que se trata es que el niño sea, o el bebé sea un bebé feliz, y que por lo tanto eso va a significar que su desarrollo va de manera correcta. Luego, si ya pasa esa etapa y ya llega al quinto mes de vida, va a iniciar la fase de separación e individuación. Y la primera subfase es la de diferenciación. Después de que el niño se pega a la madre, que es parte del desarrollo de la vida, el niño tiene que diferenciarse de ella. El niño va a empezar a ver que la madre es un ser distinto a él y que bueno, se puede distinguir, entonces, sirve para identificarse, pero también para distinguirse, y que puede hacer cosas o pensar cosas que la madre no lo puede hacer. Entonces ahí viene esa distinción y por lo tanto va a aparecer, digamos, si se acuerdan, empieza esta diferenciación en el quinto mes, luego también inicia el estadio del espejo en ese tiempo, y ya cuando se da el estadio del espejo, el niño, como ya tiene yo, ya el yo habita el cuerpo, ya se puede mover. Entonces, en la siguiente subfase, que es la ejercitación locomotriz, va a empezar a gatear, ¿no? Como tal. Okay, volviendo con lo de los niños autistas, una de las cosas que podemos observar en ellos es que si hay este desapego o no conexión, como que no hay un vínculo con las personas, con los seres vivos o con los iguales, sí lo hay con respecto a lo que los rodea. No toleran los cambios, no les gusta que les cambien su entorno. El hecho de que que busquen un juguete que por lo regular es el que juega y no lo encuentre, nos hace entrar como en una crisis de angustia. En terapia, simplemente para el analista, tiene muchas veces que recibirlo con la misma ropa, la misma vestimenta que he utilizado en todas las sesiones para no desequilibrarlo, para no provocar esta crisis, porque no les gusta que les cambien las cosas del lugar, que cambie su entorno. Y creo que con los objetos inanimados es cuando se puede ver la única, digamos, ligazón que hay, ya que no hay esa ligación con los seres humanos, sí lo hay con los objetos inanimados. Sí, y para no salirnos del tema de la madre, creo que eso también en los adultos se ve bastante. Creo que en muchas ocasiones cuando nos encontramos con algún tipo de patología, podemos ver también como si tenemos la simbiosis o la etapa en donde debe de venir la individuación, o sea, donde se convierte en individuo o ya está individual el bebé. También podemos ver en adultos que seguramente van a tener alguna fase regresiva porque tienen madres demasiado deseantes. Aquí a lo mejor en el autista tuvo una madre donde estuvo ausente o donde no deseaba, donde su pulsión de muerte era demasiado fuerte y el niño, bueno, se tenía que proteger de alguna manera. Pero acá es otra cosa, es el
el pánico en la psicosis simbiótica de separarse, o sea, es como, pero eso o es el niño o es de la madre. O sea, es una madre que no logró, que no tampoco tiene como la posibilidad de esa separación, y ahí tenemos que, bueno, vemos en adultos cómo es solamente, me recuerdo mucho a los polivosos donde estaba el gordorco de latín, el caso migrasa, ¿no? Ahí era una simbiosis espantosa, donde se ve en el adulto, seguramente en la terapia, algo de la separación, de esa simbiosis que hace madre e hijo, tendrá que separarse. Creo que también el trabajo de Mahler no llega hasta la etapa, hasta el complejo de castración, porque se queda mucho antes, ella va más en psicosis y en autismo, pero sí, ya desde ahí la importancia de una madre simbiótica, de una madre deseante, una madre que vuelve y no permite ese proceso de separación. Sí, esa parte que mencionas también es muy importante, porque no todo el que la madre lo deje, ni que también esté sobre de él, ¿no? Porque al estar sobre de él, pues lo único que va a hacer es sobreprotegerlo, y esa parte también es buena, porque no permite que haya esa separación, así como tú lo mencionas, y lo vemos mucho en lo de las mamitis, ¿no? Que pasa algo y luego va con la mamá, y pues obvio eso no está bien. Pero eso aparente es sobreprotección, ¿eh? No es una sobreprotección real. Ella no le está sobreprotegiendo a él, ella se está sobreprotegiendo. Sí, porque hay o caer en una situación o en otra, ya sea exagerar, como dicen, sobreprotegerlo, o bien estar ansiosa porque crees que ya no dependa de ella, como para liberarse también del bebé. Sí, que no depende de ella, y aparte de no estar sola, ¿no? Y eso pasa mucho con las madres, decía antes, y fálicas, y pues solas, ¿no? Solas, como que sí, es que en esa parte hay muchas mujeres que necesariamente no quieren al hombre, quieren al hijo. Y entonces el hombre nada más le sirvió para un rato, pero un rato para tener al hijo. Sí, porque no lo pueden dominar. Entonces, exactamente. Es una Y que el retraimiento del autista es precisamente, se retrae o levanta la barrera a la sobreestimulación, y esta sobreestimulación puede ser de las dos maneras. Una madre que no protege, por lo tanto el medio sobreestimula al bebé, o la madre sobreestimula al niño, y el bebé se defiende de la misma madre. Se supone que debería de vivir esta parte simbiótica. La madre que no permite, pues en todos los aspectos, ahorita comenzamos ya a hablar de esta subfase de locomoción, de comenzar a gatear, y también hay madres que no lo permiten, que tienen todo el día al niño envuelto como tamalito y que no se mueva, que porque no delata, que para no estarlo cuidando, que porque se va a ir a no sé dónde. Con correa, lo traen así como perro, ¿no? Y entonces la madre tiene que facilitar también este proceso de individuación, no nomás el niño ya lo trae la carga, ¿no? Instintiva de individualizarse, pero la madre tiene que permitirlo. En caso contrario, pues ya estamos hablando ya de los procesos patológicos, la psicosis. Correcto. Tú tienes ahí la pregunta. A ver, saludos a Saulo, saludos Fernando, Mercedes. Sí, ahorita Laura, Liliana, y bueno, Juan Luis Fonseca nos dice una pregunta, pero ahorita te la respondemos regresando. Pero... Tengo una duda. ¿Qué sucede con el posmodernismo y las nuevas características y necesidades del ser humano hoy en día? ¿Cómo se aplican estas teorías y cómo abordan las nuevas demandas en una sociedad con niños que probablemente no tendrán a su madre o cuidador tan presente como lo sugiere esta teoría? Pues por suerte tenemos aquí el experto en estudios por así que se va a contestar en un ratito más. Ahorita vamos a una pausa musical y regresamos. Muy bien, regresamos aquí al programa. Regresamos aquí siempre desde saludar, pero bueno, de la pausa musical. Continuamos, exactamente. Entonces, bueno, ya se abrió la polémica de la elegancia de Daniel, que usa mancuernillas. A ver, Daniel, por favor, que vean. Son de acero inoxidable. Eso. Entonces, para que vean que todavía existen las mancuernillas y se usan y da ese toque fino y elegante inglés que Daniel tiene. Así que, a ver, déjenme ver.
No se ven las mancuernillas, eso ya las presionó Laura, ahí está. Ahí se ve muy elegante, ¿ves? No, otra cosa aquí. Un lord inglés tenemos aquí, ¿verdad? Berenice Rivera también nos está. Con tanto se La saluda. Dice Laura, wow, ahí hay presencia y elegancia, por supuesto. Sí, todo característico. Para entrar aquí a café, eso se necesita, definitivamente. Bueno, a ver, la respuesta a la pregunta. La respuesta a la pregunta, ¿cómo se está tomando? La parte interesante de las nuevas visiones psicoanalíticas son las suplencias, porque estamos hablando ya desde crisis, desde hace más de 20 años, desde hace más de 30 años, ya Lacan hablaba de todas estas crisis, y lo que se ve son cómo son suplidos ahora la madre. Y yo creo que la pregunta encierra como una idea de cómo tiene que ser. Y antes, pues y ya Freud ya lo decía, no es la madre, sino una función de la madre. Ahora, ¿quiénes están haciendo esa función? Bueno, pues es que ahora hay muchos ayudantes, ahora hay muchas suplencias, ahora hay mucha gente. Muchas guarderías. Hay guarderías con estas nuevas modelos de familia. No necesita ser exactamente la madre, pero solamente aquel quien cumple esa función de madre puede llevar al niño a... Y hablamos mucho del niño sobrevive. Bueno, sobrevive psíquicamente. El niño físicamente está, a menos que sí no tenga una deprivación afectiva, pues sí mata a cualquiera. Pero aquí, en lo que estamos viendo y lo que se está describiendo más que una modificación de teoría, son los efectos de qué está pasando. Cómo estamos viendo, pues más estructuras border, cómo estamos viendo las estructuras perversas, y más que decir, al contrario, las teorías, muchas de ellas se están confirmando con todo lo que estamos viendo en esas madres ausentes, en esos cuidadores que de pronto me decían que las cuidadoras, pues en muchas ocasiones tienen que estar muy presentes, las guarderías están ahí, pero las mismas de pericultura saben que deben de permanecer, o sea, no deben de estar cambie y cambie. Hay una institución muy grande donde se tuvieron la maravillosa idea de cambiar a las cuidadoras cada año. Y los niños, de lo único que se podían agarrar eran de esas figuras. Pues se les ocurrió cambiarlas cada año. ¿Cómo se nota que cuando uno no tiene la preparación suficiente y toma decisiones tan fuertes, lo que hacen es, del único lugar donde se podían agarrar era de esa imagen y las están cambiando? En cambio, en muchas guarderías, las cuidadoras deben de tener permanencia y tienen características en donde suplen esa función, están cuidando, están haciendo el papel de mamá durante el periodo que la mamá está trabajando. Aquí Rosalía tiene un comentario bastante interesante acerca de, seguimos con esta parte del postmodernismo. No sé si han visto en Facebook, ella se lo dice, que yo lo he visto en Facebook y en otro lado, esto de las, ¿cómo se llama? No, es que no son incubadoras, son matrices artificiales. No, artificiales. Ya se está desarrollando en animalitos, ¿no? He visto por ahí videos con animalitos, pero ¿qué va a pasar cuando esto se vaya a la práctica con el ser humano, ¿no? Pasaría lo mismo, a partir del nacimiento, pues iba a la misma función, lo que sí se vería de pronto diferente o que podría llegar a ser perjudicial es precisamente lo que hablábamos de la vida intrauterina, la mamá que le está hablando al bebé, que lo está sintiendo, las caricias, etcétera, etcétera. Aquí cómo se viviría, entonces estamos ya introduciéndonos también a lo que en un momento era ciencia ficción, pero ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente. Sí, se está pensando en la suplencia completamente del útero, lo cual va a tardar unos 30 años mínimo. Yo recuerdo mucho la película de Arnold Schwarzenegger, probablemente la recuerden, donde él se embaraza. Esta película tiene una base de una investigación en donde a los simios machos se les intentó que tuvieran un embarazo como si fuera un extrauterino, ¿no? O sea, en saco. La verdad, primero no se dieron. Segundo, aquellos monos que lograron cambios hormonales tuvieron falla cardíaca.
porque, bueno, pues no está hecho el macho para embarazarse. Estas incubadoras artificiales tendrían que tener muchas de las características de un embarazo relativamente normal. La parte de la filogenia y ontogenia y la parte de la genética permanece, porque pues, no tenemos ni espermatozoides sintéticos ni óvulos sintéticos. Esa parte queda garantizada. Sin embargo, sí tendría, estamos hablando de algo muy, muy a futuro, pero sí tendría que garantizarse esa parte sana con grabaciones, desde temperaturas, desde situaciones que realmente pudieran reemplazar o intentar reemplazar un embarazo normal, lo cual, bueno, pues suena muy lejos, puede estar muy cerca, pero necesitaríamos ver los resultados de qué sucede. Pues ahí está el primer borrego clonado, que ya vimos que salió con un montón de alteraciones genéticas, que se logró y que se supone que está desde los 50, pero esta Dolly, creo que se llamaba la oveja, salió con una situación de degeneración ósea y articular muy importante. Entonces, tendríamos que ver qué sucede con los primeros organismos que nacen de esta manera. Y los experimentos humanos, eso, digamos, es también como la Matrix, ¿no? Sí. La película, crear eso, porque bueno, esa es la parte biológica, sí se puede recrear, sí se puede ejemplificar. Yo me acuerdo de cuando se puso, bueno, en el siglo XIX, que el reto era hacer pues, orina humana que supiera, o cualquier líquido que no fuera orina humana, se hiciera, hasta que alguien lo consiguió y hizo la combinación, bueno, los retos de aquel del siglo XIX. Pero bueno, entonces para que vean que sí se puede a nivel de lo biológico hacer lo más humano posible, bueno, humano biológicamente, pero ya la parte psíquica, la parte psicológica es donde ahí va a chocar y donde pues no se están creando humanos, se sale de ese contexto de que, digamos, si un humano tiene que nacer de otro, bueno, de una mujer, de otro humano, ¿qué es lo que nace de esta máquina, ¿no? Entonces sí es un problema en todos los sentidos, de que si son humanos o si son, bueno, no sé, protohumanos, robot, qué sé yo, aunque le pongan música y les puedan hablar, como dice Laura, ahí en las incubadoras estas, pero sí son, bueno, pues, va a tener su aplicación médica y todo, pero sí va a servir para muchas cosas, pero bueno, tiene esa parte de que si son clones, si son biológicas, sí. Bueno, voy a parar aquí porque, aunque sí retoman un poquito más de Mahler, creo que lo fundamental ya lo vimos por acá. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño repasito nada más de los conceptos que se vieron en este video y un repasote que haremos el día lunes. Mañana empezamos, insisto, con Freud y con Melanie Klein, y lunes y martes serán Donald Winnicott, Margaret Mahler, Alfred Adler y Erik Erikson, ¿sí? Entonces, bueno, para Margaret Mahler, que es esta psicoanalista que profundiza mucho en cuestiones de tanto de Melanie Klein como de Winnicott, como del mismísimo Freud, y digamos que las completa, ¿no? Termina de moldearlas, de modelarlas, estas teorías. Para ella habían unos puntos muy, 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 muy importantes. El primero, sería que ella consideraba que la personalidad de este individuo, de este bebé, se forma a partir de la relación que tiene este niño con la madre. Una vez más, como decían los doctores del video, siempre la importancia de la madre es fundamental, ¿no? Entonces, en un inicio, un recién nacido no es capaz de distinguir entre él mismo y las demás personas, por lo que el yo y el no yo, es decir, el mundo externo, es lo mismo para el infante, percibiendo a las demás como si fueran parte de él. Esto, por ejemplo, Melanie Klein lo manejaba como a través del objeto total y del objeto parcial, ¿se acuerdan? El objeto total es cuando ya está integrado pecho bueno y pecho malo, y nos damos cuenta que es la misma cosa, por decirlo así, el mismo objeto que es el objeto madre, ¿cierto? Si una persona entonces en Melanie Klein sufre algún trastorno durante la fase de pecho malo, entonces sabemos que tenemos que trabajar como analistas, ¿no? Que será la integración de pecho malo y pecho bueno, ¿sí? Entonces para Margaret Mahler lo maneja así como el yo y el no yo, ¿cierto? Y en esta relación de yo y no yo viene esto que también es fundamental para el desarrollo, dice Margaret Mahler, que es la capacidad de separar lo externo de lo interno,
logrando percibirse entonces como un individuo independiente. Y dice Mahler que para lograr este objetivo, el bebé tiene que pasar por un proceso de 3 fases. El autismo normal, la simbiosis normal y la separación-individuación. Los repito, bueno, vamos más bien a elaborarlos un poquitito cada uno. Autismo normal es aquel que comprende el primer mes de vida. En esta fase, los periodos de sueño del recién nacido sobrepasan a los de vigilia, es decir, duerme más de lo que está despiertito, por lo que el niño parece atrapado en su propio mundo, ajeno al exterior. Presenta un nulo interés por lo que se encuentra a su alrededor. Los doctores lo describían como la fase monádica. Bueno, luego viene la simbiosis normal. El bebé acá entra en esta fase alrededor del 2º y 3er mes de vida. El bebé permanece más tiempo despierto, ya no duerme tanto, por lo que comienza a percibir su mundo exterior. Posee una leve distinción, perdónenme, posee una leve distinción entre lo que está adentro y lo que está fuera de él. Pequeña distinción, todavía no está haciendo ya la separación individuación, pero comienza a percibir este mundo externo, ¿sí? Es decir, primero pues está en la fase monádica donde solo él y sus sueños es lo que existe, y la comida, por supuesto, y el afecto obtenido a través de la comida, ¿sí? Pero ya en la fase de la simbiosis normal, este niño comienza a darse cuenta de que existe una afuera, y es así como va ideando cómo es que se va a separar de esta madre. No de manera consciente, por supuesto no es una estrategia que él vaya haciéndose, sino que el mundo lo va llevando a esta separación. El mundo, su madre, sus cuidadores, como ya veíamos la importancia de quien haga esa función, ¿sí? Esa función no depende solo de él, depende también de la madre. Muchas veces la patología no está en el bebé, sino en la madre, que es la que se quiere quedar aferrada a su bebé, y entonces no permite esta separación e individuación. Melanie Klein lo llamaba como voracidad. ¿Se acuerdan de este concepto de Melanie Klein, verdad? Bueno, entonces acá vemos que la simbiosis normal tiene la característica de la dependencia con la madre, ya que no distingue todavía que es otra persona, pero ya también la primera observación del mundo externo, el primer darse cuenta del bebé de que existe un mundo por fuera de ellos, ¿sí? Bueno, y la fase de separación-individuación. Esta fase se encuentra dividida en 4 subfases. La primera es diferenciación. La atención del bebé deja de estar centrada en lo que pasa en su interior. Comienza a mostrarse atento a todo lo que pasa a su alrededor y empieza a interactuar con este. Esta es la etapa de diferenciación, ¿sí? Luego viene la fase de la práctica. Los primeros pasos del bebé marcan el inicio de esta fase, alrededor de los 9 meses, hasta el mes 18, al año y medio. El mundo del bebé se vuelve más amplio, y a la hora de amplificar este mundo, también se amplifica su realidad, ¿sí? Entonces ya su realidad no se compone de sus sensaciones fisiológicas y de la mamá, sino que empieza a ver toda la realidad, a hacerse una idea de lo que es la realidad, ¿sí? Lo externo. Luego, la otra etapa que sigue es reacercamiento o aproximación. Alrededor de los 18 meses, es decir, del año y medio, una vez que el niño ha explorado su medio, es capaz de reconocer su indefensión. Indefensión refiriéndonos a que se siente indefenso, indefensión, ¿sí? Y es capaz de reconocer su indefensión e independencia de un modo nuevo, ya que es consciente de la separación y se da cuenta de lo mucho que depende todavía de otros, pero al mismo tiempo sabe o empieza a saber, a conocer lo que puede hacer por sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, para Piaget, en esta etapa, Piaget es constructivista, nos salimos tantito del psicoanálisis, es quien hace la teoría epigenética que acaban de seguramente revisar a fondo en Fundamentos, ¿no? Entonces, él lo maneja como este momento donde el niño inclusive aprende a llorar. Y aprende a llorar no solo porque quiera atención inmediata, aunque sí, pero también para comunicarse. Él todavía no sabe decirte, me siento, aunque ya tienen sus primeras palabras, empiezan a hablar,
más o menos empiezan a expresarse, ya empiezan a, bueno, algunos, porque algunos tardan otro poquito y tampoco, en tanto no pase mucho más tiempo, tampoco hay fallas, sino todos los niños hablan a la misma, exactamente a los mismos meses, ¿no? Va variando, ¿sí? Pero ya tiene sus formas de expresar sus necesidades este niño. Y no son solo necesidades fisiológicas del tipo, cámbiame, tengo hambre, voy a llorar porque ya me hago popó, ¿verdad? No. También empieza a expresar aquellas necesidades del tipo, hazme caso, a ver, necesito un poquito de atención, y entonces para comunicarlo sin palabras, ¿cómo lo hace? Por ahí dicen que con el dedito, ¿no? Piaget, y también llorando. Entonces los llantos de los bebés, y esto lo saben mejor que nadie las mamás, ¿no? Tienen muchos significados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal esta teoría que dice que tú dejes llorando a tu bebé casi 15 años, ¿no? Para que no se vuelva muy necesitado de atención? Pues es más bien una mala escucha de lo que te está diciendo tu bebé con esos llantos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar, dice por acá. La última de las etapas que marca, de las subfases, perdón, que marca en esta fase de separación e individuación doña Margaret Mahler, se llama consolidación y constancia del objeto emocional. Entre los 2 años y 30 meses de edad, es decir, entre los 24 y 30 meses de edad, se consolida en el niño el percibirse como un individuo y es capaz de saber que su madre existe. Ya no es la misma persona, ya no se siente la extensión de mamá. Ya hay un yo y ya hay un no yo. ¿Entendemos el no yo? Se remite entonces a esto, básicamente a todo esto que no soy yo. O sea, el exterior, ¿no? Entre ellos la madre, ya la ve como parte del mundo exterior a él, ¿sí? Esto es un hito importantísimo, porque si no, la estructura se va a la psicosis, ¿sí? Bueno, entonces es capaz de saber que su madre existe y regresará la madre cuando no esté presente, y ahí es donde llama Margaret Mahler la constancia del objeto emocional. Insisto, Piaget, constructivista, lo llama como la permanencia del objeto. Estos dos conceptos son muy cercanos, ¿sí? Nada más que acá Mahler está haciendo la constancia del objeto emocional, ¿sí? Las emociones no, más bien lo que me provoca mamá, va a volver. Porque primero, créanme, las primeras veces que el bebé se queda sin su mamá, viene un descontrol, un desborde de emociones terrible, porque el niño todavía no sabe que va a regresar y se siente profundamente desamparado. Ya cuando no viene esta sensación de desamparo, de abandono, pues es porque tu niño va sano, porque sabe que vas a regresar. ¿Sí me explicó? Bueno. Que la canción conmigo. Perdónenme, es que los miércoles hablo un montón, tengo muchísimas clases, y el jueves termino hecha pomada. Perdónenme. Dice Mahler, este proceso es muy importante, ya que si una persona distingue adecuadamente cuáles son sus límites, tiene una identidad propia y es capaz de saber que aunque las personas no estén presentes, aún así tienen su afecto. Podrá entonces establecer relaciones interpersonales sanas. Brianda, ¿te acuerdas que decías de esta generación mazapán, ¿no? Que no tienen, ya se nos salió Brianda. Bueno, ¿se acuerdan que puso este ejemplo? ¿No? Que ella decía que las generaciones de hoy son muy debiluchas, como muy, hay una palabra que me gusta mucho, blandengue, que si tú les dices algo, bueno, luego ya están ahí en el llanto y en el reporte, y bueno, ¿no? Esto lo podemos ver porque ahora no hay una forma de poner límites de manera más adecuada. Esta creencia que tenía Brianda con decir es que antes hacían hombres más disciplinados, con menos miedo al compromiso, que es lo que más o menos creo que quiso decir, como con esta cuestión de asumir más sus responsabilidades del rol masculino, es una creencia que tiene Brianda y está muy padre, que le va a servir inclusive como hipótesis, ¿no? Probablemente una de sus hipótesis de su trabajo. Y también podemos ver que a lo mejor no sería precisamente esta cuestión que tuviera que ver con el antes, culturalmente, porque culturalmente se sigue ofreciendo un cúmulo importante de información que puede hacer que le tengas menos miedo al compromiso. Lo que yo veo como una problemática es justamente esto que marca Margaret Mahler. No hay un marcaje definido de límites. Y cuando una persona no tiene límites,
Simplemente no va a encontrar su propia identidad porque va a estar diluido en todos los demás. ¿Sí me explico? En cambio, cuando ya hay un marcaje, un límite de decir, esto no soy yo, entonces viene ya la emergencia de la identidad y la consolidación también de la personalidad. ¿Se comprende hasta acá? ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, ok, dice por ahí Mahler, cuando surge alguna dificultad en las etapas, se presenta lo que llama ella psicosis. Y existe la psicosis autística y la psicosis simbiótica. La psicosis autística, en muy reducidas palabras, dice, el niño no distingue a las personas a su alrededor, por lo que se le ve perdido en su propio mundo, sin interés o sin mostrar interés en todo lo que le rodea. Se queda devorado. Voracidad kleiniana, ¿se acuerdan? Bueno, se queda devorado por la madre, porque la madre no propició este estado de separación e individuación. Esa es la explicación que da el psicoanálisis. Hay que recordar que de la psicosis es de lo que menos se sabe, ¿sí? Pero lo que sí está comprobado es que como podría tener un origen orgánico, también podría tener un origen plenamente y únicamente psíquico, ¿cierto? Y justamente los doctores del video hacen una aclaración que me parece pertinente. En muchos libros de texto de psicoanálisis ustedes van a encontrar que el bebé sobrevive. Y me gusta que lo aclaran porque ahí es una supervivencia emocional, psíquica. El bebé se hace persona. Si tu bebé no se hace persona, Dios te agarre confesada porque la que está en graves problemas psicóticos eres tú. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque no le pusiste límites y no hubo una emergencia de la identidad de la persona. No se rompió la psicosis, ¿no? La próxima clase quiero que platiquemos qué tal la responsabilidad de la madre, Diosito Santo. ¿Por qué no también los padres se involucran desde luego? Eso sí que puede cambiar las cosas, ¿no? ¿Sí me explicó? Porque como ya vimos es una función. Si no la hace la madre, habrá alguien más que la haga, salvando al bebé, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo harían los hombres? ¿No? Yo creo que eso sí está cambiando mucho. Yo veo que las parejas actuales más jóvenes que tienen a sus bebitos, a veces es el papá el que se queda con ellos en la casa, los anda trayendo a la escuela, ¿no? Cambia un poco el papel y entonces él está haciendo función madre. Esto es maravilloso de ver porque es como un compromiso ya compartido, ¿no? Y no todo el devenir psíquico va a recaer en la madre, que pues probablemente también está cansada, agotada, estresada y vuelta loca, ¿no? ¿Cierto? Bueno, esto también para generar más empatía, ¿no? Con el ser madre, que no es nada sencillo, ¿cierto? Bueno. Ay, no lo puedo creer, perdónenme. Por último, ya nada más para cerrar estos conceptotes, ¿no? De Mahler, está la psicosis simbiótica. Alrededor de los 3 o 4 años, el niño no es capaz de distinguirse como separado de la madre. En la mente del pequeño, él y su madre son el mismo ser. Con lo mencionado, para establecer que se presenta alguna de estas psicosis, se deben presentar las conductas descritas en una edad mayor a lo establecido como normal. Si bien no todo pasa exactamente al mes 18, si para el mes 24 sigue en una fase anterior, estamos también teniendo detenciones en el desarrollo. Y sí son dignas y necesarias de diagnóstico y de tratamiento. ¿Sale? Bueno, o bien que el pequeño ya haya pasado por ella, pero por algún suceso repita actitudes de estas etapas anteriores. Bueno, acá se refiere a que hay de regresiones a regresiones. Si tu bebé ya se acostumbró a regresar siempre a la etapa, vamos a decir más freudianamente oral, pero ya estamos en la etapa anal, bueno, una que otra regresión tendrá sentido para volver a un lugar donde estaba más cómodo y desde donde puede volver a organizarse y regresar a la etapa en la que está otra vez. Pero si ya no regresa y se queda fijado en la etapa de la regresión, también estamos hablando de un problema que necesita de atención. ¿Sale? Bueno, váyanse a descansar. Espero contar con su presencia mañana. ¿Quiénes sí podrían? ¿A qué hora es, maestra? Es que a esa hora tenemos clase. Ah, sí. Si es a las 2, sí tenemos clase. Ay, perdónenme. Bueno, no se preocupen. Mañana mismo subo esa clase en el YouTube y también las de ustedes, ¿no? Y ahí lo pueden checar a la hora que ustedes tengan un ratito. Dura 1 hora la clase. Y checan maestra. de
Viernes, lunes y martes también tienen clases a esa hora, no. No, No, esos días sí. No, puedo. el lunes ni el martes tenemos clase. Bueno, podríamos entrar, si no, o sea, si no puede la gran mayoría, sí les voy a pedir que hagamos una clase extra nosotros, porque quiero abordar un poquito más a fondo a Mahler, terminar de definir los conceptos de Winnicott y ya nos mudamos a la siguiente unidad, pero nos empieza a comer el tiempo, entonces piénsenlo, si ustedes pueden regalarme 1 hora más a la semana, no 2, con 1 más que me regalen cada semana, nos vamos a ir un poquito más rápido. Podría ser el día que tenemos la clase, que son los jueves. Ay, no, pero una clase de 3 horas ya que pesado, olvídenlo, no. ¿Algún otro día que ustedes pudieran? Ya nos quedan como 6 semanas nada más de clases. Entonces tendríamos la clase normal y alguna otra que ustedes me pudieran conceder 1 hora extra, ¿sí? Para que nos alcance el tiempo a ver, porque el programa viene vasto. Lo piensan y me proponen, podría ser lunes o martes, ¿no? Por lo que veo. A lo mejor Ajá, lunes de 1 a 2, si les parece bien, a lo mejor. O de 3 Sí, a 4, ya ustedes me dirán. Pero bueno, por lo pronto los dejo descansar, las dejo descansar. Nos vemos mañana, los que... no, no es cierto, el lunes los que puedan. Y de entrada el próximo jueves. Ahora sí, atentos a Classroom porque ya vienen las primeras actividades, tareas y lecturas profundas, ¿sale? Sí, maestro. Bueno, me dio mucho gusto verlas. También si quieren asesorías con sus trabajos finales, ahí en el grupo nos contactamos. O también me pueden escribir por privado, como gusten, ¿sale? Sí, maestra, muchas gracias. Bonita tarde. Gracias. Qué gusto verles. gracias. Hasta luego. Bye.